El cuchillo brilló bajo la luz mortecina del farol callejero. Sofía sintió cómo su corazón se detenía cuando la hoja rozó su cuello, tan cerca que pudo sentir el frío del metal contra su piel. Los ojos de Ramiro, el cobrador, eran dos pozos negros donde no había piedad ni humanidad, solo números, deudas y la certeza de que ella pagaría lo que su ex compañero había dejado pendiente, de una forma u otra. «Tienes 3 días», susurró él, y su aliento olía a tabaco barato y amenaza. 3 días o tus hijos aprenderán lo que significa pagar las deudas de un cobarde. Pero lo que Ramiro no sabía en ese momento, lo que nadie en esa ciudad podría imaginar, era que Sofía estaba a punto de descubrir algo en las montañas olvidadas del norte. Algo que cambiaría no solo su destino, sino la comprensión misma de quién era ella y de dónde venía. Ese cuchillo en su garganta no era el final, era apenas el despertar. Ahora, mientras el autobús traqueteaba por la carretera llena de baches alejándose de la ciudad, Sofía abrazaba a sus 2 hijos contra su pecho. Lucas, de 8 años, tenía la cabeza apoyada en su hombro, fingiendo dormir, aunque ella sabía que estaba despierto, asustado, tratando de ser valiente como los niños hacen cuando el mundo de los adultos se derrumba a su alrededor. Valentina, su hija de 5 años, sí dormía de verdad, con esa capacidad que tienen los muy pequeños de encontrar paz incluso en medio del caos. Su pequeña mano aferrada al viejo conejo de peluche que había sido su compañero desde que nació. Sofía miró por la ventana sucia del autobús y vio cómo las luces de la ciudad se hacían cada vez más pequeñas, puntos titilantes que desaparecían en la distancia como estrellas cayendo del cielo. Había dejado todo atrás, todo lo que conocía. Su trabajo en la cafetería, el apartamento diminuto pero que era suyo, las pocas amigas que tenía, la rutina que había construido con tanto esfuerzo después de que Javier la dejara con 2 niños y una montaña de deudas que ella ni siquiera sabía que existían. La nota arrugada en su bolsillo parecía quemarle la piel. La había encontrado 3 días atrás, justo después de la visita de Ramiro, escondida en el fondo de una caja de zapatos en el armario de su madre fallecida. Entre fotografías viejas y cartas amarillentas, había un sobre con su nombre escrito en la letra temblorosa de su madre. Si algún día todo se vuelve demasiado oscuro, vuelve a San Miguel de las Sombras. La casa de mis padres sigue ahí. Hay cosas que nunca te conté, cosas que debí decirte. Perdóname. La llave está en el libro de poemas de Neruda, página 107. Vuelve a casa, Sofía. Allí estarás a salvo. San Miguel de las Sombras. Sofía apenas recordaba ese nombre. Su madre había mencionado el pueblo tal vez 2 o 3 veces en toda su vida, siempre con un tono extraño en la voz, entre nostálgico y temeroso. Decía que había crecido allí, en las montañas del norte, pero que había huido a la ciudad cuando tenía 18 años y nunca había vuelto. Nunca explicó por qué. El conductor del autobús, un hombre mayor con bigote gris y gorra desgastada, había levantado las cejas cuando ella pidió un boleto a San Miguel de las Sombras. «Hace años que no llevo a nadie allí», había dicho, rascándose la barbilla. «El pueblo está casi vacío. ¿Tiene familia allí?» Sofía había asentido sin dar explicaciones, y el hombre no había insistido. 6 horas para pensar, para arrepentirse, para cuestionarse si estaba cometiendo el mayor error de su vida. 6 horas mirando la oscuridad por la ventana mientras el autobús subía y subía por carreteras cada vez más estrechas y sinuosas, adentrándose en montañas que parecían tragarse la civilización entera. Lucas se movió contra ella y abrió los ojos. «Mamá», susurró, «¿dónde vamos?» Su voz era pequeña, vulnerable,
y Sofía sintió que su corazón se partía un poco más. «Vamos a un lugar seguro», respondió Sofía besando su cabeza. «Un lugar donde la abuela creció. Va a estar bien, mi amor. Te lo prometo». «¿Ese hombre malo nos va a encontrar?», preguntó Lucas, y su voz tembló ligeramente. «No», dijo con más firmeza de la que sentía. «No nos va a encontrar. Vamos a estar muy lejos». El autobús tomó una curva cerrada y de repente el valle se abrió ante ellos. A lo lejos, en la primera luz grisácea del amanecer, Sofía pudo ver las siluetas de montañas enormes, picos irregulares que se elevaban como dientes contra el cielo que comenzaba a aclararse. Y allí, enclavado en una ladera, apenas visible en la neblina matutina, estaba el pueblo, San Miguel de las Sombras. Incluso desde la distancia, parecía un lugar fuera del tiempo. Casas de piedra con techos de tejas rojas se aferraban a la montaña en terrazas irregulares. Una iglesia pequeña coronaba el punto más alto, su campanario delgado apuntando al cielo como un dedo acusador. «Llegamos en 20 minutos», anunció el conductor, mirándola por el espejo retrovisor. «¿Estás segura de que quiere bajar ahí?». Sofía asintió. «Aquí es donde tengo que estar». El autobús entró finalmente al pueblo por un camino empedrado que hacía que todo el vehículo temblara y crujiera. Las primeras casas aparecieron a los lados, construcciones sólidas de piedra gris con puertas de madera oscura y ventanas pequeñas con contraventanas cerradas. No había nadie en las calles. El silencio era tan profundo que Sofía podía escuchar su propia respiración. El conductor detuvo el autobús en lo que parecía ser la plaza principal, un espacio abierto con una fuente de piedra en el centro, seca y cubierta de musgo. «Hay una mujer que vive cerca de la iglesia, doña Carmela. Si necesita ayuda, búsquela», dijo. Hizo una pausa y luego agregó en voz más baja, «Y tenga cuidado con la neblina. Cuando baja de las montañas, no salga de casa». Antes de que Sofía pudiera preguntarle qué significaba eso, el conductor ya había cerrado la puerta y el autobús comenzaba a alejarse. De repente, el silencio era absoluto. Sofía, Lucas y Valentina se quedaron de pie en medio de la plaza vacía, tres figuras solitarias en un pueblo que parecía habitado solo por fantasmas. Entonces escuchó un ruido, el crujido de una puerta abriéndose. Sofía se giró y vio a una mujer mayor saliendo de una de las casas que daban a la plaza. Era menuda, con el pelo completamente blanco, recogido en un moño apretado y vestida de negro de pies a cabeza. Sus ojos, sin embargo, eran de un azul intenso y sorprendentemente jóvenes en su rostro arrugado. La mujer se quedó inmóvil en el umbral de su puerta, mirando a Sofía con una expresión que pasó del asombro a algo que podría haber sido miedo o reconocimiento. Dejó caer la escoba que llevaba en la mano y se llevó una mano al pecho. «Dios santo», susurró. «Eres idéntica a ella, idéntica a Elena». Elena, el nombre de su madre. Sofía sintió que algo se tensaba en su estómago. «¿Usted conoció a mi madre?». La mujer dio un paso adelante. «Elena y yo éramos como hermanas, crecimos juntas en este pueblo». Se acercó más. «Pero ella se fue hace más de 30 años y juró que nunca volvería. Juró que nadie de su sangre volvería jamás a San Miguel de las Sombras». Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. «¿Por qué? ¿Qué pasó?». La mujer negó con la cabeza lentamente. «Hay cosas que es mejor no remover, niña». Sus ojos se posaron en Lucas y Valentina. «¿Por qué has vuelto? ¿Por qué has traído niños aquí?». «No tenía opción», respondió Sofía. «Estoy huyendo de alguien. Mi madre dejó una nota diciendo que estaría a salvo aquí, que la casa de mis abuelos todavía existe. Necesito encontrar la calle del Olmo número 7». Algo cambió en la expresión de doña Carmela. La casa de los Mendoza,
Nadie ha entrado ahí desde que tus abuelos murieron. Hizo una pausa. Tal vez eso es lo mejor, tal vez por eso estarás a salvo. Las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, lentas y solemnes, aunque no había viento que las moviera y nadie visible en el campanario. Doña Carmela levantó la vista y su rostro palideció. Tienes que ir a la casa ahora, antes de que salga el sol completamente. Señaló hacia una calle estrecha. La calle del Olmo es por ahí, sube hasta el final, ve ahora, rápido. Las campanas seguían sonando, y ahora Sofía podía ver movimiento en otras casas alrededor de la plaza. Sombras detrás de ventanas, puertas que se abrían apenas una rendija, ojos que observaban. Tomó las manos de Lucas y Valentina y comenzó a caminar rápidamente hacia la calle que doña Carmela había señalado. «Vendré más tarde», gritó la anciana, ya retrocediendo hacia su propia casa. «Cuando sea seguro. Por ahora, entra en la casa y no salgas. No importa lo que escuches, quédate dentro hasta que yo vaya por ti». La calle del Olmo era empinada y estrecha, flanqueada por casas de piedra que parecían inclinarse hacia ellas. Sofía prácticamente arrastró a sus hijos cuesta arriba, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Finalmente, al final de la calle, la vio, una casa de piedra más grande que las demás, con una puerta que alguna vez había sido de un azul vibrante, pero que ahora estaba desteñida y descascarada. Y en el pequeño patio frontal había un olmo gigantesco, tan antiguo que su tronco era más ancho que 3 hombres juntos. Sofía sacó la llave que colgaba de su cuello. Era pequeña y simple, oxidada por el tiempo. Cuando la insertó en la cerradura y la giró, escuchó un clic claro. La puerta se abrió hacia adentro con un gemido de bisagras sin aceite, revelando oscuridad más allá. «Adentro», dijo Sofía, empujando suavemente a sus hijos. «Vamos». Cruzaron el umbral juntos, y Sofía cerró la puerta tras ellos, echando el pestillo. Por un momento todo fue silencio y oscuridad absoluta. Entonces sus ojos comenzaron a ajustarse y pudo distinguir formas en la penumbra. Un pasillo largo, muebles cubiertos con sábanas blancas, fotografías en las paredes. «Mami», susurró Valentina, «hay alguien aquí». El corazón de Sofía se detuvo. «¿Qué dices, amor?» «Puedo sentir a alguien», insistió la niña. «Alguien que nos está mirando». Sofía iba a decirle que no fuera tonta cuando lo vio. Al final del pasillo, donde debería haber solo más oscuridad, había una luz tenue, un resplandor suave que no venía de ninguna fuente visible. Y en esa luz, por solo un segundo, habría jurado ver la silueta de una mujer, de pie, observándolos. Parpadeó y la visión se desvaneció. «Es solo nuestra imaginación», dijo Sofía, aunque su voz temblaba. «Estamos cansados. Vamos a encontrar dónde dormir». Mientras guiaba a sus hijos por el pasillo oscuro, tanteando las paredes, Sofía no podía sacudirse la sensación de que Valentina tenía razón. Había algo en esta casa, algo que había estado esperando. Y ahora que habían llegado, algo había comenzado. Encontró una habitación con una cama grande cubierta con sábanas polvorientas. Acostó a sus hijos juntos, cubriéndolos con sus propias chaquetas. Lucas ya estaba medio dormido, exhausto. Valentina mantenía los ojos abiertos mirando al techo. «Mamá», susurró. «¿La abuela está aquí?» «No, mi amor, la abuela está en el cielo». «Entonces, ¿quién es la señora que veo junto a la ventana?» Sofía se giró bruscamente hacia la ventana. No había nadie. Solo los primeros rayos del sol filtrándose a través de cortinas raídas. «Es solo una sombra, cielo. Duerme ahora». Pero cuando Sofía se sentó en una silla junto a la cama, vigilando a sus hijos mientras finalmente se dormían, no podía apartar la mirada de esa ventana, porque por un momento
solo por un momento, ella también había visto algo. La silueta de una mujer, de pie en la luz del amanecer, observándolos. Afuera, el pueblo de San Miguel de las Sombras comenzaba a despertar. Sofía podía oír voces, pasos en las calles empedradas, el murmullo de vida retornando. Pero había algo extraño en esos sonidos, algo que no encajaba del todo. Se abrazó a sí misma temblando. Había huido de una amenaza conocida para refugiarse en un misterio. Había traído a sus hijos a un lugar que su propia madre había considerado tan peligroso que había preferido cortar todos los lazos con su pasado antes que arriesgarse a volver. El sol se elevó completamente sobre las montañas, bañando la habitación en luz dorada, y en esa luz, Sofía vio claramente por primera vez los detalles de la habitación. Las fotografías en las paredes, el mobiliario antiguo, los libros apilados en los estantes. Todo cubierto de polvo, todo congelado en el tiempo, esperando por ella. Sofía despertó con un sobresalto, sin recordar haberse quedado dormida. La luz que entraba por la ventana era diferente ahora, más suave y dorada, indicando que era tarde en la mañana. Se incorporó rápidamente, con el cuello rígido y adolorido. Lucas y Valentina seguían dormidos en la cama, acurrucados juntos. Se puso de pie con cuidado y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver parte del pueblo extendiéndose cuesta abajo. Había gente en las calles, figuras que se movían entre las casas, pero algo en la manera en que caminaban le resultaba perturbador. El estómago de Sofía rugió, recordándole que ninguno de ellos había comido desde la noche anterior. Necesitaba explorar la casa, encontrar la cocina, ver si había agua potable. Salió de la habitación silenciosamente. El pasillo lucía diferente a la luz del día. Las fotografías en las paredes ahora eran visibles, rostros serios mirando desde marcos de madera oscura. Se acercó a una de ellas. Era una fotografía de boda. Un hombre joven de mandíbula cuadrada y ojos oscuros intensos estaba de pie junto a una mujer hermosa de cabello negro y piel pálida. Llevaba un vestido de novia sencillo y sostenía un ramo de flores silvestres. Ninguno de los dos sonreía. De hecho, la expresión de la mujer era casi de miedo. Sus abuelos, supo instintivamente. Siguió avanzando, examinando más fotografías. Había una de un bebé en brazos de la misma mujer, que ahora lucía mayor y más cansada. Su madre, supuso. Otra mostraba a una niña de unos 7 u 8 años, seria y con los mismos ojos grandes que Sofía había heredado. En cada fotografía, nadie sonreía. Encontró la cocina al otro lado de la sala. Era sorprendentemente grande, con una estufa de leña antigua, un fregadero de piedra y armarios de madera oscura. Probó el grifo del fregadero sin muchas esperanzas, pero para su sorpresa, comenzó a salir agua. Primero turbia y marrón, pero gradualmente se aclaró. Al menos tenían agua. Comenzó a abrir los armarios. La mayoría estaban vacíos o contenían platos cubiertos de polvo. Pero en una despensa pequeña encontró algunos frascos de conservas tan viejos que las etiquetas eran ilegibles. En el fondo de un armario encontró algo inesperado. Una caja de metal cerrada con un candado pequeño. La sacó y la examinó. Algo dentro se movió cuando la sacudió. Lo dejó sobre la mesa, haciendo una nota mental de explorarlo más tarde. Un ruido arriba la sobresaltó. Pasos. Lucas se había despertado. «Mamá, tengo hambre», dijo con voz somnolienta cuando bajó. «¿Dónde estamos?» «En la casa de los abuelos, mi amor». Sofía se arrodilló frente a él. «Sé que tienes hambre. Yo también. Necesitamos ir al pueblo a comprar comida». «¿Ese hombre malo sabe dónde estamos?» La pregunta era directa. «No lo creo. Estamos muy lejos de la ciudad, pero por eso necesitamos quedarnos aquí por un tiempo». «¿Y si nunca es seguro volver?»
Sofía no tenía respuesta para eso. En cambio, abrazó a su hijo. Valentina apareció en la puerta, aferrando su conejo de peluche. «Mami, la señora se fue». «¿Qué señora, cielo?» «La que estaba junto a la ventana anoche, la que nos miraba mientras dormíamos». Sofía sintió un escalofrío, pero mantuvo su voz calmada. «Probablemente fue un sueño, amor». «No fue un sueño», insistió Valentina. «Estaba ahí, era bonita. Se parecía a ti, mami, pero mayor. Y estaba triste, muy triste». Antes de que Sofía pudiera responder, un golpe en la puerta principal resonó en toda la casa. Los tres se quedaron congelados. El golpe se repitió. 3 golpes. Una pausa. 2 golpes más. Sofía abrió la puerta con cautela. Doña Carmela estaba allí con una canasta cubierta con un paño blanco. «Pensé que tendrían hambre», dijo sin preámbulo extendiendo la canasta. «Y que querrías respuestas. Puedo ofrecerte ambas cosas, si me dejas entrar». Sofía se hizo a un lado. Doña Carmela entró y miró alrededor con expresión nostálgica. «¿Cuántos años? Tu abuela María solía invitarme a tomar té todos los jueves». Hizo una pausa. «Eso fue antes de que todo cambiara, por supuesto». «¿Antes de que cambiara qué?» Doña Carmela colocó la canasta sobre la mesa junto a la caja de metal. «Oh, así que la encontraste. ¿Sabe qué hay dentro?» «Tengo mis sospechas». Doña Carmela levantó la vista. «Niños, bajen. Traje pan fresco y mermelada». Lucas y Valentina aparecieron y pronto estaban sentados devorando el pan. Sofía también comió, sorprendida por lo hambrienta que estaba. Mientras los niños comían, doña Carmela observaba a Sofía. «Tienes que entender algo sobre este pueblo», comenzó. «San Miguel de las Sombras no es como otros lugares, nunca lo ha sido». En lugar de lanzarse en una explicación larga, doña Carmela se detuvo y miró la caja. «Tu abuela dejó esto para quien viniera después. Creo que ella puede explicarlo mejor de lo que yo puedo». «¿Dónde está la llave?» «En el jardín, enterrada bajo el olmo, al lado este del tronco, a un pie de profundidad». Sofía salió al patio trasero. El olmo gigante dominaba el espacio, impresionante de cerca. Encontró una pala vieja en un cobertizo y comenzó a cavar en el lado este del tronco. La tierra estaba dura, y pronto sus manos se llenaron de ampollas. Pero continuó. A un pie de profundidad, su pala golpeó algo metálico. Apartó la tierra y sacó una pequeña caja de latón sellada con cera. Dentro, envuelta en tela aceitada, estaba una llave antigua, ornamentada con diseños intrincados. Volvió a la cocina. La llave encajó perfectamente en el candado de la caja de metal. Cuando lo giró, el candado se abrió con un clic. Dentro había un diario, encuadernado en cuero oscuro, con las iniciales MM grabadas en la portada. María Mendoza. También había fotografías, y en el fondo, envuelto en seda negra, había un colgante de plata con un símbolo extraño, una especie de ojo rodeado de llamas. Con manos temblorosas, Sofía abrió el diario. La primera entrada estaba fechada más de 50 años atrás. El don se manifestó hoy de una manera que nunca había experimentado antes. No solo veo a los muertos que caminan entre nosotros, sino que ahora puedo escuchar sus pensamientos, sentir sus emociones como si fueran mías. Sofía pasó las páginas, leyendo fragmentos. Las entradas documentaban el viaje de su abuela como guardiana, sus éxitos en ayudar a espíritus a encontrar paz, su constante lucha por mantener la frontera entre los mundos. Pero a medida que avanzaban las entradas, algo cambiaba en el tono. Había menciones de él, un espíritu que no encontraba paz. Él está siempre aquí ahora, me habla en sueños, me muestra cosas del otro lado, me promete conocimiento, poder, la capacidad de hacer lo imposible. Dice que puedo traer de vuelta a aquellos que hemos perdido.
Las siguientes páginas estaban llenas de diagramas y símbolos, instrucciones para rituales. Y entonces, hace 30 años, había una entrada que hizo que la sangre de Sofía se helara. Perdí a mi bebé hoy. Nació muerto, mi pequeño hijo, el hermano que Elena nunca conocerá. Lo sostuve en mis brazos, su cuerpecito tan frío, y supe que no podía dejarlo ir. Él me dice que hay una manera, que puedo traerlo de vuelta. Las páginas relataban la preparación de un ritual, días de ayuno y meditación. Y entonces, la entrada final, escrita con letra casi ilegible, lo hice. Intenté traerlo de vuelta, pero algo salió mal. La puerta que abrí, no la puedo cerrar. Lo que vino, no era mi hijo, era algo más, algo antiguo y hambriento. Ahora camina por mi casa. Tomás no puede verlo, pero Elena sí. Mi pobre niña puede verlo y está aterrorizada. ¿Qué he hecho? No había más entradas después de esa. Sofía cerró el diario con manos temblorosas. Ahora entendía por qué su madre había huido. Un grito desde arriba hizo que Sofía dejara caer el diario. Era Valentina, un grito agudo de terror puro. Sofía corrió escaleras arriba y encontró a Valentina señalando hacia la esquina, sollozando incontrolablemente. Lucas la abrazaba, luciendo pálido. «Está ahí, mami», gritaba Valentina. «El niño malo, dice que quiere jugar pero tiene dientes en los ojos». Sofía miró hacia donde su hija señalaba. No vio nada, solo la esquina vacía. Pero entonces, por solo un segundo, algo cambió en el aire. Una sombra que no debería estar ahí. Sofía agarró a sus dos hijos y los sacó de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. Los bajó escaleras abajo, alejándose de esa habitación. En la cocina, sentó a Valentina en su regazo mientras Lucas se acurrucaba contra su costado. «¿Qué viste exactamente, mi amor?» «Un niño», susurró Valentina. Estaba en la esquina. Al principio pensé que era bonito, como un bebé, pero entonces sonrió y... Tenía dientes donde deberían estar sus ojos, mami. Y me dijo que quería jugar, pero su voz sonaba como muchas voces al mismo tiempo. Lucas intervino. «Yo no lo vi, mamá. Pero sentí algo, como si el aire se hubiera vuelto muy frío. Y escuché algo, como un bebé llorando, pero que sonaba mal». Doña Carmela, que había subido tras ellos, habló suavemente. «El don está en la sangre de Valentina, como estuvo en María. Puede ver lo que otros no pueden». El sol estaba comenzando a descender. Sofía podía verlo a través de la ventana, proyectando largos rayos dorados que gradualmente se volvían anaranjados. Se puso de pie con determinación. «Lucas, necesito que me ayudes. Vamos a revisar todas las puertas y ventanas. Vamos a asegurarnos de que estén cerradas». Su hijo asintió, enderezándose, orgulloso de que se le confiara una tarea importante. Juntos recorrieron la casa. La puerta principal tenía un pestillo grueso que Sofía corrió con fuerza. Las ventanas de la planta baja tenían contraventanas de madera que cerraron desde dentro. Mientras trabajaban, la luz afuera continuaba desvaneciéndose. Y entonces Sofía lo vio. Una neblina blanca y espesa que descendía de las montañas como una entidad viva, arrastrándose por las calles del pueblo. Era hermosa y aterradora. La neblina se movía de manera antinatural, formando remolinos y patrones que parecían casi deliberados. Y en su interior, Sofía podía jurar que veía formas moviéndose, siluetas que no eran del todo humanas. «No mires afuera», le dijo a Lucas, bajando rápidamente la contraventana. Volvieron a la cocina. Sofía encontró velas en uno de los cajones, gruesas velas de cera que probablemente habían estado ahí desde que sus abuelos vivían. Las encendió y pronto la cocina estuvo bañada en un resplandor cálido. «Vamos a quedarnos aquí esta noche», decidió. «Todos juntos, en la cocina.
Mientras subía a buscar mantas, escuchó algo. Eran voces. Venían de afuera, amortiguadas por las paredes pero inconfundibles. Eran voces de niños, riendo y jugando. Pero había algo mal en esas risas. Sonaban huecas, vacías. Sofía, llamó una voz, y esta era diferente. Era la voz de una mujer, suave y gentil. «Sofía, mi niña, ¿por qué no sales a jugar?» Se quedó congelada. Esa voz. Conocía esa voz. «Sofía, te he estado esperando tanto tiempo», continuó la voz. «Ven afuera, mi amor. Ven a ver a tu madre». Era la voz de su madre, exactamente como la recordaba, pero su madre estaba muerta. «No es real», se dijo a sí misma en voz alta. «No es ella». «Por supuesto que soy yo», respondió la voz, ahora directamente al otro lado de la puerta principal. «He vuelto a casa, volví por ti, déjame entrar, déjame ayudarte». Sofía bajó las escaleras lentamente, como en un trance. Su mano alcanzó el pestillo. «Mamá, no», gritó Lucas desde la cocina. «Recuerda lo que dijo la señora, no abras la puerta». La voz de su hijo la sacó del trance. Sofía retiró su mano del pestillo. «Vete, no eres mi madre, no sé qué eres, pero no eres ella». Hubo un silencio, y entonces la voz habló de nuevo, pero esta vez era diferente. Era fría, llena de rabia. «Cobarde, igual que tu madre, pero no puedes huir para siempre, Sofía. Esta es tu casa, esta es tu herencia, y yo he esperado 30 años. Puedo esperar un poco más». Los pasos se alejaron del porche, desvaneciéndose en la neblina. Sofía se dejó caer contra la puerta, temblando violentamente. Lucas corrió hacia ella y la abrazó. Eventualmente se movieron de vuelta a la cocina. Sofía apiló mantas en el suelo. Valentina ya estaba medio dormida. Lucas se acurrucó junto a ella. Sofía se sentó con la espalda contra la pared, vigilando. Tomó el diario de nuevo, buscando cualquier otra información. Pasó las páginas en blanco y estaba a punto de cerrarlo cuando notó algo. En la última página, escrita con letra más temblorosa, había una nota final. «Si alguien lee esto, deben saber la verdad. Lo que invoqué no puede ser destruido, no por métodos normales. Solo puede ser desterrado por alguien con el don, alguien de sangre Mendoza. El ritual está en el libro. El libro que escondí en el lugar donde comenzó todo, en el lugar donde mi hijo debería haber tomado su primer aliento. Perdóname, Elena. M.M. El lugar donde su tío no nacido había muerto. Una de las habitaciones de arriba, probablemente la habitación principal. Afuera, la neblina se había espesado tanto que era como una pared sólida. Sofía podía escuchar cosas moviéndose en ella, raspando contra las paredes, probando las puertas. Voces susurraban y llamaban. Las horas pasaron con lentitud agónica. Sofía se mantuvo despierta, alimentando las velas. En algún momento debió haberse dormido, porque de repente estaba soñando. En el sueño, estaba de pie en una habitación que no reconocía. Era pequeña, pintada de azul pálido, con una cuna en la esquina. Una mujer estaba de pie junto a la cuna, de espaldas a Sofía. Tenía cabello negro largo. «¿Abuela?», llamó Sofía. La mujer se volvió lentamente. Era hermosa, con los mismos ojos grandes que Sofía había heredado. Pero había una tristeza en su rostro que era casi insoportable de ver. «Sabía que vendrías», dijo María Mendoza. «Sabía que la sangre llamaría a la sangre. ¿Qué quiere de mí?» «Terminar lo que yo comencé», respondió su abuela. «Cerrar la puerta que abrí». Se acercó a la cuna y miró hacia adentro. «Amé demasiado. Ese fue mi pecado. Así que hice lo imperdonable. Abrí una puerta que nunca debió ser abierta. ¿Dónde está el libro?». María señaló hacia arriba. «En el ático, detrás de la pared falsa, en el rincón noroeste».
Pero Sofía, debes entender algo. El ritual requiere un sacrificio. Requiere que alguien con el don se pare en el umbral entre mundos y reclame autoridad. Es peligroso. Mi hija tiene el don, dijo Sofía. Valentina puede ver cosas, pero es solo una niña. No tienes que usar a tu hija, respondió María. El don duerme en ti también. Puede ser despertado, pero hay un precio. El ritual requiere que ofrezcas tus recuerdos más queridos. ¿Entonces no tengo opción? Siempre hay una elección, pero algunas elecciones tienen consecuencias que perduran. Tú decides qué herencia dejarás a tu hija, si será de miedo y huida o de valentía y confrontación. Sofía despertó con un sobresalto. Las velas se habían consumido casi completamente. La primera luz del amanecer se filtraba a través de los huecos. Afuera, la neblina se estaba retirando. Lucas y Valentina todavía dormían. Sofía se puso de pie, su cuerpo rígido. Se acercó a la ventana y abrió ligeramente la contraventana. El pueblo lucía pacífico a la luz del amanecer. Era difícil creer que solo horas antes, cosas innombrables habían estado rondando. Escuchó un golpe en la puerta, 3 golpes, una pausa, 2 golpes más. Sofía abrió con cautela. Doña Carmela estaba allí, luciendo cansada. Llevaba otra canasta. «Sobreviviste la primera noche», dijo entrando. «Eso es bueno». «Escuché cosas», dijo Sofía. «Voces». Una sonaba exactamente como mi madre. La neblina trae ecos, ecos de los muertos, de los perdidos. Algunos son inofensivos, otros son más activos, y algunos no son ecos en absoluto. Doña Carmela se sentó. ¿Abriste la puerta? No. Bien, porque si lo hubieras hecho ahora estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Doña Carmela miró a Sofía. Encontraste el diario de María, ¿verdad? Sofía asintió. Mi abuela trató de traer de vuelta a su hijo muerto, y en cambio invocó algo más. Mi hija lo vio. Lo describió como un niño con dientes en los ojos. Doña Carmela se estremeció. Sí. Algunos de nosotros lo hemos visto a lo largo de los años. No es tu tío, nunca lo fue. Es algo mucho más viejo. Mi abuela escribió que hay una manera de desterrarlo, un ritual. Hay un libro escondido en el ático. Sofía miró hacia el techo. Pero requiere a alguien con el don, y la única persona aquí que lo tiene es mi hija de 5 años. Doña Carmela guardó silencio por un momento. Hay otra opción. El don puede despertar bajo circunstancias extremas. Tu madre lo tenía, aunque lo reprimió. Tú eres su hija, nieta de María. La sangre está en ti también. Solo necesita ser despertada. ¿Cómo? Confrontación. Enfrentarte a lo que vive en esta casa directamente. Permitirte ver lo que tu abuela vio. Es peligroso, Sofía. Podrías perder tu cordura como María lo hizo. Pero es la única manera de proteger a tu hija. Sofía pensó en Valentina, en su pequeña niña que ya había visto demasiado. Pensó en Lucas, que trataba tan duro de ser valiente. Pensó en la vida que habían tenido, por difícil que fuera, y en cómo todo había cambiado. Y pensó en Ramiro, todavía en la ciudad, probablemente ya buscándola. Si huía ahora, ¿a dónde irían? No tenían dinero, no tenían recursos, y según su abuela, lo que vivía en esta casa eventualmente encontraría a Valentina de todos modos. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Sofía. Doña Carmela sonrió, una sonrisa triste pero orgullosa. Primero, encontramos el libro. Luego, aprendes el ritual. Y esta noche, cuando caiga la neblina de nuevo, enfrentas a lo que tu abuela dejó atrás. ¿Y si fallo? Entonces tu hija tendrá que intentarlo cuando sea mayor. O la cosa en esta casa eventualmente se hará lo suficientemente fuerte como para romper sus ataduras. La responsabilidad de los Mendoza siempre fue proteger este pueblo. María falló. Elena huyó. Ahora te toca a ti decidir. Los niños comenzaron a despertarse.
Por un tiempo todo fue normal. Desayunar, lavar caras, el consuelo de las rutinas matutinas. Pero Sofía sabía que esta normalidad era temporal, porque esta noche, cuando la neblina volviera, tendría que subir a ese ático, encontrar ese libro y prepararse para enfrentar algo que había estado esperando durante 30 años. Después del desayuno, Sofía dejó a sus hijos al cuidado de doña Carmela. La anciana les contaba historias del pueblo mientras Sofía subía las escaleras, cada paso crujiendo bajo su peso. Encontró la entrada al ático al final del pasillo, una trampilla en el techo con una cuerda colgando. Tiró de ella y una escalera plegable descendió con un chirrido. El aire que bajó era rancio y pesado. Subió lentamente. El ático era bajo, con vigas expuestas, lleno de cajas cubiertas de polvo espeso. La única luz venía de una pequeña ventana circular. Rincón noroeste, había dicho su abuela en el sueño. Sofía se orientó y comenzó a mover cajas. Detrás había una pared de madera, los tablones carcomidos por el tiempo. Pasó las manos por ellos, buscando irregularidades. Sus dedos encontraron un hueco. Tiró y uno de los tablones se movió, revelando un espacio hueco. Dentro había un libro. Era más grande de lo que esperaba, encuadernado en cuero negro. No había título, solo un símbolo grabado, el mismo ojo rodeado de llamas. Con manos temblorosas, Sofía sacó el libro. En el momento en que tocó el cuero, algo cambió en el ático. El aire se volvió más frío, y entonces escuchó la risa. Era la risa de un niño, aguda y alegre, pero profundamente equivocada. «Encontraste el libro de la abuela», dijo una vocecita detrás de ella. «Sabía que lo harías». Sofía se giró lentamente. En la penumbra había una figura pequeña. Tenía la forma de un niño de quizás 2 años, pero los detalles estaban borrosos, como viéndolo a través de agua turbia. Excepto por los ojos. Los ojos eran claros, y en lugar de iris y pupilas, había pequeños dientes afilados apretados en círculos, abriéndose y cerrándose como bocas diminutas. «No eres real», dijo Sofía, aunque su voz temblaba. «Oh, soy muy real», respondió la cosa, dando un paso adelante. Su movimiento era errático como una marioneta. «He estado aquí mucho más tiempo. Esta casa es mía ahora. La abuela María me la dio. Y he estado esperando». «¿Esperando qué?» «A que otra guardiana viniera. Alguien con el don. La abuela María casi lo hizo, pero su mente se rompió. Tu madre huyó, y ahora estás tú. Y mejor aún, tienes una hija con el don. Será perfecta». «No te acercarás a mi hija», gruñó Sofía. «No necesito acercarme», rió la cosa. «Ya está marcada. Puede verme. Y cada noche que pasa aquí, el vínculo se hace más fuerte. Se perderá entre mundos, igual que la abuela María, y entonces tendré lo que he estado esperando». Sofía agarró el libro contra su pecho y se movió hacia la escalera. La criatura no la siguió. Simplemente se quedó en las sombras. «Puedes tener el libro», dijo mientras ella descendía. «Léelo, aprende el ritual, pero te advierto, el precio de desterrarme es alto. Tu abuela lo intentó y perdió su cordura. ¿Estás dispuesta a arriesgar la tuya?» Sofía no respondió. Bajó lo más rápido que pudo, cerró la trampilla. Había visto la cosa, con sus propios ojos, lo cual significaba que se estaba haciendo más fuerte, o que su propio don estaba comenzando a despertar. Bajó hacia la cocina. Doña Carmela levantó la vista y sus ojos se oscurecieron. «¿Lo encontraste?», dijo. No era una pregunta. Sofía asintió, colocando el libro sobre la mesa. «¿Y lo viste? Vi en tus ojos». «Sí, habló conmigo. Dijo que está esperando, que quiere que Valentina abra completamente la puerta entre mundos». Doña Carmela asintió gravemente. «Entonces no tenemos tiempo. Necesitas leer el libro ahora, entender el ritual antes de que caiga la noche».
porque esta noche tendrás que realizarlo. No podemos esperar más. Pero antes de que pudieran continuar, Lucas habló. Mamá, ¿puedo salir un rato? Doña Carmela dice que hay otros niños en el pueblo. Solo quiero sentirme normal por un momento. Sofía vaciló. La idea de dejar a sus hijos fuera de su vista la aterrorizaba. Pero miró los ojos de Lucas. Vio la súplica ahí. La necesidad de ser solo un niño por unas horas. «Quédate donde pueda verte desde la ventana», dijo finalmente. «Y si ves algo extraño, cualquier cosa, vuelves corriendo, ¿entiendes?» Lucas asintió vigorosamente y salió corriendo antes de que ella pudiera cambiar de opinión. Sofía lo observó desde la ventana de la cocina mientras corría calle abajo. Había otros niños ahora jugando en la plaza. Lucas se acercó tímidamente y, para su sorpresa, lo recibieron con facilidad. «Los niños de aquí están acostumbrados a lo extraño», comentó doña Carmela. «Han crecido sabiendo que este pueblo es diferente. Será bueno para tu hijo tener amigos, aunque sea brevemente». Sofía volvió su atención al libro. Lo abrió con manos temblorosas. Las páginas eran gruesas y amarillentas, cubiertas con letra pequeña en un idioma que al principio no reconoció. Pero mientras miraba, las palabras comenzaron a cambiar, a reorganizarse, hasta que pudo leerlas en español. Era un grimorio, un manual para aquellos con el don. Había secciones sobre cómo comunicarse con los muertos, cómo ayudar a espíritus perdidos, cómo cerrar portales. Y al final, marcado con una cinta roja desteñida, estaba el ritual que su abuela había intentado. Se llamaba el ritual de reclamación. Mientras Sofía lo leía, su corazón se hundió. Era complejo. Requería preparación específica, componentes que tendría que reunir. Pero más que eso, requería que el ejecutante se parara literalmente en el umbral entre mundos, que abriera su mente completamente a ambos lados de la realidad. Y el precio, el sacrificio que exigía, era terrible. No era sangre ni vida, pero sí algo precioso: memoria. Para desterrar a la entidad, el ejecutante tendría que ofrecer sus recuerdos más queridos, los momentos que definían quién era. Su abuela había intentado esto y había ofrecido sus recuerdos de su hijo muerto, pero no había sido suficiente, o su voluntad había flaqueado. El ritual había fallado y el costo había sido su cordura. «No puedo hacer esto», dijo Sofía cerrando el libro bruscamente. «Pide demasiado. Mis recuerdos son todo lo que tengo de mi madre, de los buenos tiempos. Son lo que le doy a mis hijos cuando les cuento historias. Si los pierdo». «Si no lo haces», interrumpió doña Carmela suavemente, «esa cosa eventualmente tomará a Valentina, y ella perderá mucho más que recuerdos. Perderá su futuro completo. ¿Es ese un precio que estás dispuesta a pagar?» Sofía miró a Valentina, que estaba dibujando en un trozo de papel. Su pequeña niña, creando con tal concentración, tal alegría pura. Debería estar preocupándose solo por muñecas y cuentos de hadas, no por entidades de pesadilla. «Enséñame», dijo Sofía finalmente, volviendo a abrir el libro. «Enséñame todo lo que necesito saber». Pasaron las siguientes horas estudiando el ritual. Doña Carmela resultó conocer más de lo que había admitido. Había sido confidente de María durante años. Había visto algunos de los rituales menores. Necesitaban velas negras, hechas de cera de abeja mezclada con hierbas específicas. Doña Carmela prometió traerlas de su casa. Necesitaban sal para crear un círculo de protección, agua de un manantial que nunca había visto la luz del sol, y el colgante de plata que serviría como foco. Pero más que los componentes físicos, Sofía necesitaba prepararse mentalmente. Tenía que abrir su mente a la posibilidad de ver lo que normalmente estaba oculto.
encontrar el don que había permanecido dormido. El don se despierta de diferentes maneras, explicó doña Carmela. Para tu abuela vino gradualmente. Para tu madre llegó de repente en un momento de trauma. Para ti tendrá que ser un acto de voluntad consciente. ¿Y si no puedo? Entonces tendremos que encontrar otra manera, respondió doña Carmela, aunque su tono no era convincente. Ambas sabían que no había otra manera. Desde la ventana, Sofía podía ver a Lucas todavía jugando con los otros niños. Uno en particular, un niño de aproximadamente su edad con cabello oscuro y ojos grandes, parecía haberse convertido en su amigo instantáneo. Corrían juntos, se reían, actuaban como niños normales. A media tarde, doña Carmela se fue para reunir los componentes, prometiendo regresar antes del atardecer. Sofía se quedó sola con Valentina, tratando de mantener la apariencia de normalidad. Cuando Lucas finalmente regresó, tenía las mejillas sonrojadas por la actividad y una sonrisa en el rostro que Sofía no había visto en días. «Mamá, hice un amigo», anunció. «Se llama Miguel, vive aquí con su abuela. Me contó cosas sobre el pueblo». «¿Qué clase de cosas?», preguntó Sofía, su radar maternal activándose. «Dice que el pueblo es especial, que las personas que viven aquí pueden ver cosas que otras personas no ven. Y dice...» Lucas vaciló. «Dice que su abuela conocía a la nuestra, que eran amigas cuando eran jóvenes. ¿Dijo algo más sobre nuestra abuela?» Lucas asintió lentamente. «Dijo que había una habitación en nuestra casa donde nunca debemos entrar. Una habitación con una puerta azul en el segundo piso. Dijo que su abuela le contó que cosas malas pasaron ahí y que la puerta debe mantenerse cerrada». Sofía sintió un escalofrío. No había visto ninguna puerta azul en el segundo piso, pero tampoco había explorado todas las habitaciones. ¿Algo más? Sí. Dijo que si vas a hacer la cosa que las guardianas hacen, tenemos que quedarnos en un círculo especial. Que su abuela puede ayudar a hacerlo. Lucas la miró con ojos serios. «Mamá, ¿vas a hacer algo peligroso esta noche?» Sofía se arrodilló frente a su hijo tomando sus manos. «Voy a hacer algo necesario, algo para que esta casa sea segura para nosotros. Sí, es peligroso. Pero doña Carmela estará aquí, y aparentemente la abuela de tu nuevo amigo también. Ustedes estarán protegidos, te lo prometo. ¿Y tú? Tú estarás protegida». Sofía no sabía cómo responder a eso. «Voy a hacer todo lo posible por regresar a ustedes, pero necesito que seas valiente, Lucas. Necesito que cuides de Valentina si algo sale mal». Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas, pero las parpadeó. «Lo haré. Lo prometo». Encontró libros para niños y se sentó con Lucas y Valentina, leyéndoles en voz alta. Eran historias simples, cuentos de hadas, finales felices garantizados. Valentina se acurrucó contra ella, finalmente relajada. Lucas escuchaba, aunque Sofía podía ver preocupación en sus ojos. Doña Carmela regresó cuando el sol comenzaba a descender, trayendo una bolsa llena de componentes. Velas negras hechas a mano, un frasco de cristal con agua de manantial que brillaba ligeramente, hierbas secas que olían a tierra y miel. «Tenemos tal vez 2 horas antes de que caiga la neblina», dijo, vaciando la bolsa sobre la mesa. «Necesitas prepararte, centrarte. El ritual debe realizarse en la habitación donde María intentó traer de vuelta a su hijo». «La habitación azul», dijo Sofía, recordando su sueño. «La habitación del bebé. Exacto». Subieron al segundo piso, doña Carmela cargando la bolsa mientras Sofía llevaba el libro. Mientras caminaban por el pasillo, Sofía notó algo que no había visto antes. Al final, casi escondida en las sombras, había una puerta pintada de azul. Un azul desteñido, pero inconfundible. La habitación donde Lucas había dicho que nunca debían entrar.
la habitación donde tendría que realizar el ritual. Cuando abrió la puerta, el aire que salió era denso y pesado. La habitación era exactamente como en su sueño, pintada de azul pálido, aunque la pintura se estaba descascarando. Una cuna pequeña en la esquina con una manta amarillenta todavía doblada dentro. Una mecedora junto a la ventana. Una mesa cambiador. Era la habitación más triste que Sofía había visto jamás. «Aquí es donde comenzó», dijo doña Carmela suavemente. «Y aquí es donde terminará». Comenzaron a preparar la habitación. Movieron los muebles contra las paredes creando un espacio abierto. Con sal, trazaron un círculo grande. Alrededor del círculo colocaron las velas negras a intervalos regulares, formando un patrón específico que el libro describía. Sofía podía sentir que algo cambiaba mientras trabajaban. El aire se volvía más cargado. Podía jurar que veía movimiento en las esquinas de sus ojos. La cosa en el ático sabía lo que estaban haciendo. Y estaba esperando. «Los niños deben estar en la cocina con la puerta cerrada», dijo doña Carmela. «La abuela de Miguel vendrá a ayudarme a crear un círculo de protección alrededor de ellos. Mientras estés realizando el ritual, no podrás protegerlos. Tu atención debe estar completamente enfocada. ¿Y si algo sale mal?». Doña Carmela la tomó de las manos. «Entonces haré lo que deba hacerse para proteger a tus hijos y sacarlos de esta casa. Te lo prometo, Sofía. Pase lo que pase, tus hijos estarán a salvo». Era un consuelo pequeño, pero era algo. Sofía abrazó a la anciana. «Gracias. Por todo». Bajaron juntas. Una mujer mayor que Sofía no había visto antes estaba en la cocina con Lucas, Valentina y doña Carmela. Debía ser la abuela de Miguel. Tenía una expresión seria pero gentil. «Soy Beatriz», se presentó. «Miguel me contó que tu hijo estaba aquí. Vine a ayudar». Miró a Sofía con ojos conocedores. «Vas a intentar lo que María no pudo terminar. Es valiente. O desesperado. Probablemente ambos». Sofía no tenía respuesta para eso. Se arrodilló frente a Lucas y Valentina, abrazándolos. «Los amo. Quiero que lo sepan. Sin importar lo que pase, los amo más que a nada en este mundo». Valentina la miró con esos ojos grandes. «Lo sabemos, mami. También te amamos». Lucas la abrazó fuerte. «Vas a volver, ¿verdad, mamá?». «Voy a hacer todo lo posible», prometió Sofía, aunque su voz se quebró ligeramente. Afuera, el sol tocó el horizonte. Y desde las montañas, como un reloj perfectamente sincronizado, comenzó a descender la neblina, arrastrándose valle abajo, envolviéndolo todo. Era hora. Doña Carmela y Beatriz comenzaron a crear el círculo de protección alrededor de los niños en la cocina, trazando símbolos con sal y ceniza, murmurando palabras que Sofía no entendía. Los niños se sentaron en el centro, tomados de las manos, mirándola con ojos grandes. Sofía subió las escaleras sola, cargando solo el colgante de plata alrededor de su cuello y el libro en sus manos. En la habitación azul, las velas negras esperaban ser encendidas. El círculo de sal brillaba ligeramente, y en el aire podía sentirlo claramente. Había una presencia, algo observando, esperando, ansioso. Con manos que apenas temblaban, Sofía encendió las velas una por una, moviéndose en el sentido de las agujas del reloj, alrededor del círculo como el libro instruía. Con cada vela que cobraba vida, la habitación se oscurecía paradójicamente, como si la luz absorbiera en lugar de disipar las sombras. Cuando la última vela estuvo encendida, Sofía se paró en el centro del círculo. Abrió el libro en la página marcada y comenzó a leer las palabras del ritual. Palabras en un idioma que no conocía, pero que de alguna manera sabía cómo pronunciar, como si estuvieran escritas directamente en su sangre. Y mientras hablaba, mientras las palabras antiguas llenaban la habitación,
Sintió que algo dentro de ella comenzaba a despertar. El don, dormido durante toda su vida, comenzaba finalmente a abrir sus ojos, y lo que vio cuando esos ojos se abrieron. Las palabras del ritual fluían de los labios de Sofía como agua de un manantial, antiguas y poderosas, resonando con un peso que parecía doblar la realidad. Mientras hablaba, el mundo comenzó a cambiar a su alrededor. Las paredes de la habitación azul se volvieron translúcidas, dejando ver capas sobre capas de tiempo superpuestas como páginas transparentes de un libro infinito. Podía ver la habitación como era ahora, vacía y deteriorada. Pero también podía ver la habitación como había sido 30 años atrás, cuando su abuela María estaba arrodillada exactamente donde Sofía estaba, sosteniendo el cuerpecito sin vida de su hijo, llorando con una desesperación que trascendía el tiempo. Podía ver a su madre Elena, una adolescente aterrorizada observando desde la puerta, testigo de algo que ningún niño debería ver jamás. Y más allá, más profundo aún, podía ver otra capa de realidad. Era como mirar a través de un velo de gasa, borroso pero inconfundible. Al otro lado había un paisaje imposible, un lugar que no seguía las reglas de la geometría normal. Había estructuras simultáneamente sólidas y etéreas, caminos que se doblaban sobre sí mismos, y figuras, innumerables figuras que caminaban por ese paisaje extraño. Eran los muertos. Sofía lo supo instintivamente. Vio a personas vestidas con ropa de todas las épocas. Algunos caminaban con propósito, otros vagaban sin rumbo, perdidos, y algunos simplemente estaban de pie, mirando hacia el velo, hacia el mundo de los vivos con anhelo o dolor o simple curiosidad. «Dios mío», susurró Sofía interrumpiendo las palabras del ritual, «es real, todo es real». Y con esa comprensión, el don se abrió completamente dentro de ella como una flor abriéndose a la luz. De repente, podía sentir todo. Las emociones de los muertos la golpearon como una ola, un tsunami de sentimientos que amenazaba con ahogarla. Dolor, amor, miedo, confusión, paz, rabia, todas las emociones magnificadas y sin los límites de la carne para contenerlas. Se tambaleó, casi cayendo, pero se obligó a permanecer de pie dentro del círculo de sal. Doña Carmela le había advertido sobre esto. El primer despertar del don era siempre abrumador. Tenía que encontrar una manera de controlar el flujo o la abrumarían completamente. «Enfócate», se dijo a sí misma en voz alta. «No estás aquí por todos ellos, estás aquí por uno». Volvió su atención al libro y continuó leyendo. Las palabras se volvieron más complejas, más exigentes. Tenía que nombrar a la entidad que su abuela había invocado, llamarla, obligarla a manifestarse completamente para que pudiera ser desterrada. «Invoco a aquel que fue llamado en dolor», recitó Sofía, su voz fortaleciéndose. «Aquel que tomó la forma de lo perdido, que se ancló a este mundo a través del amor distorsionado. Aquel que se esconde en la piel de un niño muerto. Te ordeno que aparezcas, que te muestres en tu verdadera forma, por mi derecho como guardiana de Sangre Mendoza, como protectora del umbral entre mundos». La temperatura en la habitación cayó drásticamente. El aliento de Sofía se volvió visible. Las llamas de las velas se volvieron azules y bailaron salvajemente aunque no había viento. Y entonces, en el espacio fuera del círculo de sal, algo comenzó a materializarse. Al principio era solo una sombra, más oscura que las sombras naturales, moviéndose de manera antinatural. Pero gradualmente tomó forma. La forma de un niño pequeño. Pero ahora con el don despierto, Sofía podía ver más. Podía ver la verdad debajo del disfraz. La cosa no era un niño en absoluto. Era algo antiguo, algo que había existido en el espacio entre mundos desde antes de que los humanos tuvieran nombres para tales cosas. Su verdadera forma
Era fluida, cambiante, imposible de enfocar directamente. Era como mirar un agujero en la realidad, un vacío con hambre, con conciencia, con propósito maligno. «Has venido», dijo la criatura, y su voz era muchas voces superpuestas. «La guardiana finalmente ha venido. Demasiado tarde, demasiado poco. Ya estoy demasiado anclado aquí. Has esperado 30 años demasiado tiempo». «No esperé», respondió Sofía con firmeza. «No sabía. Pero ahora sé, y ahora estoy aquí, y ahora te ordeno que regreses al lugar de donde viniste». La criatura rió, un sonido como vidrio rompiéndose mezclado con llanto de bebé. «¿Ordenas? ¿Con qué autoridad? Eres nueva en el don, apenas lo has despertado. ¿Crees que puedes desterrarme cuando tu abuela, con décadas de experiencia, falló?» «Ella falló porque dudó», dijo Sofía. «Dudó porque vio en ti la cara de su hijo perdido y no pudo hacer lo que debía hacerse. Pero yo te veo claramente. Veo lo que realmente eres, y no me detendrá el amor distorsionado o el dolor no resuelto». Continuó con el ritual, recitando las palabras de desterramiento. «Eres un parásito del umbral, una entidad que existe solo en los espacios intermedios, alimentándose de las emociones de aquellos que lamentan. No tienes lugar en el mundo de los vivos, no tienes derecho a estar aquí». «Tengo todo el derecho», aulló la criatura, y su forma cambió, volviéndose más grande, más amenazante. «Fui invitada. Tu abuela abrió la puerta, me llamó por nombre, me ofreció un lugar para existir. Ese pacto no puede romperse. Fue hecho bajo falsos pretextos», contraatacó Sofía. «Ella te llamó creyendo que eras su hijo, pero tú lo sabías, sabías que estaba equivocada, y la engañaste. Ese pacto está viciado, y por mi autoridad como guardiana, lo declaro nulo». La criatura se abalanzó hacia el círculo de sal, pero se detuvo justo en el borde, incapaz de cruzarlo. Las velas negras ardieron más brillantes. «El ritual requiere un pago», siseó la criatura. «Lo sabes, lo leíste en el libro. Para desterrarme completamente, debes ofrecer algo precioso. Tus recuerdos más queridos. ¿Estás preparada para pagar ese precio? ¿Estás preparada para olvidar a tu madre muerta, para perder todas las memorias que te hacen quien eres?» Sofía vaciló. Esta era la parte que más temía. Tenía que ofrecer sus recuerdos más preciosos, y sabía exactamente cuáles serían. Los recuerdos de su madre antes de que enfermara. Los domingos haciendo panqueques, las noches viendo películas, la risa de su madre, el sonido de su voz cantando, las historias que le contaba sobre su propia infancia. Si entregaba esos recuerdos, perdería esa conexión. Su madre se convertiría en una figura borrosa, un nombre sin rostro, sin calidez. Pero entonces pensó en Valentina, en su pequeña hija que ya había visto demasiado horror. Pensó en Lucas, tratando tan duro de ser valiente. Pensó en el futuro que merecían. Y entonces, desde abajo, escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Un grito. Era Lucas. «Mamá, hay alguien en la casa, hay alguien golpeando la puerta». Y entonces otra voz, una que Sofía reconoció instantáneamente, una voz que había esperado nunca volver a escuchar. «Sofía». «Sé que estás ahí. Te encontré, perra. Vas a pagar lo que debes, de una forma u otra». Ramiro. De alguna manera, imposiblemente, Ramiro había llegado a San Miguel de las Sombras. El mundo de Sofía se detuvo. La entidad frente a ella, el ritual a medio completar. Todo se desvaneció ante el terror más inmediato y tangible. Ramiro estaba aquí. Ramiro, con su cuchillo y sus amenazas, estaba golpeando la puerta de abajo tratando de llegar a sus hijos. «Abre esta maldita puerta o la tiro abajo», gritaba Ramiro. «Y cuando entre, tus hijos van a aprender lo que pasa cuando la gente no paga sus deudas».
La criatura en el círculo comenzó a reír, un sonido horrible y triunfante. Perfecto, simplemente perfecto. Tu concentración se rompe, el ritual falla, y ahora tienes 2 amenazas en lugar de una. ¿A cuál enfrentarás primero, guardiana? ¿A mí o al monstruo humano que viene por tus hijos? Sofía se quedó paralizada, dividida entre 2 imposibles. Si abandonaba el ritual ahora, la entidad quedaría libre, más fuerte que nunca, y eventualmente tomaría a Valentina. Pero si continuaba, Ramiro podría romper la puerta. Podría llegar a sus hijos antes de que las protecciones de doña Carmela y Beatriz pudieran detenerlo. No había elección correcta, solo había sacrificio, no importara qué decidiera. Y entonces, en ese momento de desesperación total, Sofía entendió algo. Entendió por qué su abuela había fallado. No era solo porque había dudado al ver el rostro de su hijo. Era porque había tratado de hacer el ritual sola, de cargar todo el peso de la responsabilidad ella misma, sin confiar en que otros pudieran ayudar. «Doña Carmela», gritó Sofía hacia abajo. «Beatriz, necesito que protejan a mis hijos de ese hombre. Hagan lo que tengan que hacer, pero no lo dejen entrar». «Ya vamos», respondió la voz de doña Carmela. «Tú termina el ritual. Nosotras nos encargaremos del cobrador». Sofía escuchó movimiento abajo, voces elevadas, el sonido de Ramiro maldiciendo cuando intentó forzar la puerta y encontró resistencia. Doña Carmela y Beatriz estaban usando algo, tal vez un ritual de protección más fuerte, tal vez solo barras físicas, pero estaban ganando tiempo. Tiempo que Sofía necesitaba usar. Se volvió hacia la entidad que había dejado de reír y ahora la miraba con algo que podría haber sido respeto o tal vez miedo. «Estoy preparada», dijo Sofía con voz firme. Cerró los ojos y alcanzó dentro de sí misma hacia esas memorias preciosas. Una por una, las tomó, las sostuvo en su mente por última vez y luego las liberó. Las ofreció al vacío entre mundos. El domingo que tenía 8 años y su madre le enseñó a hacer trenzas. Se fue. La Navidad cuando tenía 12 y su madre trabajó dobles turnos para comprarle la bicicleta que tanto quería. Se fue. La noche que tuvo su primer corazón roto y su madre la abrazó mientras lloraba. Se fue. El momento en que nació Lucas y su madre estuvo ahí, sosteniéndole la mano, diciéndole que sería una madre maravillosa. Se fue. El día que nació Valentina y su madre lloró de alegría al sostener a su nieta. Se fue. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Sofía mientras sentía cómo décadas de recuerdos eran arrancadas de ella. La última conversación con su madre antes de que muriera, donde finalmente se habían dicho, «Te amo sin reservas». Se fue, pero continuó, sin detenerse, hasta que todas las memorias preciosas, íntimas de su madre, se habían ido. Lo que quedaba era conocimiento frío. Sabía que Elena Mendoza había existido, sabía los hechos básicos de su vida. Pero la conexión emocional, el calor de esos momentos vividos, se había ido para siempre. El precio había sido pagado. La habitación estalló en luz. Las velas negras ardieron tan brillantes que era casi cegador. Sofía pudo ver el velo entre mundos abriéndose completamente, como una herida en la realidad. Y del otro lado, algo estaba tirando, reclamando a la criatura que nunca debió existir en este lado. «¡No!», gritó la entidad, su forma distorsionándose salvajemente. 30 años, he esperado 30 años. «Puedo y lo hago», declaró Sofía, extendiendo su mano con el colgante de plata brillando intensamente. «Por mi sangre, por mi derecho, por el sacrificio pagado, te ordeno, regresa al umbral. Regresa al lugar entre mundos donde perteneces. Y nunca, nunca más cruces al mundo de los vivos».
La criatura emitió un sonido horrible, un grito que era todas las voces de todos sus disfraces a la vez. Y entonces, con un sonido como tela rasgándose, fue succionada a través del velo. Pero justo cuando la entidad desaparecía, algo salió mal. El velo no se cerró. En lugar de sellarse después de que la entidad cruzara, el agujero en la realidad permaneció abierto, incluso comenzó a ensancharse. Sofía podía sentir el tirón del otro lado, una succión que amenazaba con arrastrarla también. Y desde abajo escuchó un grito terrible. Era Valentina. «Mami, algo está pasando. El círculo se está rompiendo». Sofía entendió con horror absoluto. Al abrir el velo para desterrar a la entidad, había creado un agujero temporal entre mundos, y ese agujero estaba atrayendo cosas del otro lado, cosas que amenazaban a todos en la casa, incluyendo a sus hijos. Y al mismo tiempo podía escuchar a Ramiro, que había logrado romper algo abajo. «Ya casi entro, perra, y cuando lo haga tus niños van a...». Su voz se cortó abruptamente, reemplazada por un grito de terror puro. «¡Qué mierda! ¿Qué son esas cosas? ¡Aléjense de mí!». El velo abierto no solo amenazaba la casa desde arriba, estaba afectando todo el edificio, tal vez todo el pueblo. Los muertos estaban cruzando, atraídos por el agujero en la realidad, y Ramiro había tenido la mala suerte de ser el primero en encontrarlos. Sofía estaba ante una elección imposible. Podía cerrar el velo, usar toda su fuerza y voluntad para sellarlo, pero eso significaría dejar a Ramiro a merced de lo que fuera que estaba cruzando. Un hombre terrible, sí, pero todavía humano, todavía vivo. ¿Podía condenarlo a muerte? ¿O algo peor, para salvar a su familia? O podía intentar salvarlo, pero eso podría costarle la concentración necesaria para cerrar el velo completamente, poniendo en riesgo a todos en el pueblo, especialmente a sus propios hijos. «¡Ayuda!», gritaba Ramiro desde abajo, y su voz había perdido toda su bravuconería, reemplazada por terror animal. «¡Por favor, ayúdenme!». Y entonces Sofía escuchó otra voz, clara como una campana en su mente. Era su abuela María, hablando desde el otro lado del velo. «No cometas mi error, Sofía. Yo intenté controlar lo que no podía ser controlado, traer de vuelta lo que debía permanecer muerto. Tú tienes una opción más simple, dejar ir lo que debe irse, salvar lo que puede ser salvado. El hombre abajo ha vivido una vida de crueldad, pero ese no es tu juicio que hacer. Cierra el velo, protege a los tuyos, confía en que los muertos saben mejor que los vivos qué hacer con aquellos que llegan a su reino». Sofía entendió. No tenía que salvarlo, pero tampoco tenía que condenarlo activamente. Simplemente tenía que hacer su trabajo, cerrar el velo, restaurar el equilibrio entre mundos, y dejar que lo que pasara después siguiera su curso natural. Con toda su voluntad, con todo el poder del don recién despertado, Sofía extendió sus manos hacia el velo abierto. Comenzó a recitar palabras que no estaban en el libro, palabras que fluían directamente de su sangre Mendoza, de generaciones de guardianas antes que ella. «Por mi derecho como guardiana, por la sangre que llevo, por el sacrificio que he pagado, ordeno que este velo se cierre, que los mundos se separen como deben estar, que los vivos permanezcan con los vivos y los muertos con los muertos, que el equilibrio sea restaurado». El agujero en la realidad comenzó a cerrarse, lentamente al principio, luego más rápido. Sofía podía sentir la resistencia, como tratar de cerrar una herida que quería permanecer abierta. Le costaba cada gramo de fuerza que tenía. Abajo, los gritos de Ramiro se hicieron más débiles, luego cesaron por completo. Sofía no sabía si había escapado, si doña Carmela y Beatriz lo habían protegido, o si algo peor había pasado. Y en ese momento, con toda su concentración enfocada en cerrar el velo, no podía preocuparse por eso. El agujero se hizo más pequeño,
hasta que finalmente, con un sonido como un suspiro de alivio del universo mismo, se cerró completamente. El velo entre mundos estaba restaurado. El equilibrio había sido devuelto. Sofía se derrumbó en el suelo, completamente agotada. El don todavía estaba despierto dentro de ella, y podía ver el velo, más débil ahora pero todavía visible. Podía ver figuras del otro lado, los muertos que continuaban su existencia en ese lugar extraño. Pero eran distantes, separados como debían estar. Y entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Había una figura de pie justo al otro lado del velo, más clara que las demás. Era una mujer con cabello negro, con ojos idénticos a los de Sofía. María Mendoza, su abuela finalmente en paz después de décadas atrapada entre mundos. María sonrió, una sonrisa triste pero genuina, y levantó una mano en despedida. Junto a ella apareció otra figura, un hombre alto con mandíbula cuadrada, Tomás, y en sus brazos sostenía a un bebé. No la cosa que había imitado a su hijo, sino el niño real, el alma que había pasado brevemente por este mundo. Estaban juntos. Finalmente, la familia estaba reunida del otro lado. Y entonces Sofía vio algo más. Otra figura, de pie un poco apartada de las demás. Una mujer que reconoció, aunque los detalles emocionales se habían ido con los recuerdos que había sacrificado. Elena, su madre. Elena no se acercó, no levantó la mano en despedida. Simplemente estaba ahí, observando a su hija con una expresión que Sofía no podía leer sin los recuerdos emocionales. Pero había algo en la postura de la mujer, en la manera en que miraba, que comunicaba orgullo, amor, perdón. Sofía nunca sabría con certeza. Los recuerdos que habrían dado contexto a esa mirada se habían ido para siempre. Pero en ese momento, aunque no podía sentir la calidez de los recuerdos perdidos, Sofía entendió algo fundamental. Su madre había pasado su vida huyendo de este pueblo, de este don, de esta responsabilidad. Y sin embargo, al final, había dejado las indicaciones para que Sofía regresara. Había dejado el dinero, la carta, las pistas. Había sabido de alguna manera que la huida no era la respuesta, que eventualmente alguien tendría que regresar y enfrentar lo que ella no pudo. Y Sofía lo había hecho. Adiós, susurró Sofía hacia las figuras al otro lado del velo. Descansen en paz. Las figuras comenzaron a alejarse, adentrándose en ese paisaje imposible, finalmente libres. Elena fue la última en irse, mirando hacia atrás una vez más antes de desvanecerse en la distancia. Y entonces, todo fue silencio. Sofía no sabía cuánto tiempo estuvo sentada ahí. Eventualmente, escuchó pasos corriendo por las escaleras. La puerta se abrió de golpe. «¡Mamá!», gritó Lucas corriendo hacia ella. Valentina estaba justo detrás, con doña Carmela y Beatriz. Sofía los abrazó a ambos, sintiendo su calor, su realidad sólida. «Estoy bien», terminó. Se fue. «¿Y el hombre malo?», preguntó Lucas, su voz temblorosa. Doña Carmela habló suavemente. «Se fue también. Cuando el velo se abrió, algunas cosas cruzaron brevemente. El hombre las vio y corrió. Corrió del pueblo tan rápido como pudo. Dudo que vuelva jamás. ¿Está?» Sofía no pudo terminar la pregunta. «Vivo», confirmó doña Carmela. «Aterrorizado, probablemente traumatizado de por vida, pero vivo. Los muertos lo tocaron, le mostraron cosas que ningún mortal debería ver, pero no lo tomaron. No era su momento, solo lo asustaron lo suficiente como para que nunca quiera volver aquí». Sofía sintió algo como alivio. No había querido la muerte de Ramiro, por terrible que fuera. Solo había querido que se fuera, que dejara a su familia en paz. Y ahora,
Habiendo visto lo que vio, habiendo sentido el toque del otro mundo, Ramiro nunca se acercaría a ellos de nuevo. El miedo sobrenatural era más efectivo que cualquier amenaza mundana. Se pusieron de pie lentamente. Sofía todavía sostenía a sus hijos. ¿Están bien? ¿Los protegieron? El círculo se tambaleó cuando el velo se abrió, admitió Beatriz. Pero lo mantuvimos. Tus hijos estuvieron a salvo todo el tiempo. Valentina levantó la vista hacia su madre. Mami, ya no veo a la señora triste, ya no veo al niño malo. ¿Se fueron? Sí, mi amor, se fueron, ya no volverán. Pasaron esa noche en la cocina de nuevo todos juntos, pero esta vez era diferente. La casa ya no se sentía amenazante, las sombras eran solo sombras, los crujidos solo los sonidos normales de una casa vieja asentándose. Sofía durmió profundamente, sin sueños, solo el vacío bendito del agotamiento completo. Sofía despertó con la luz del sol entrando por la ventana. Lucas y Valentina todavía dormían, acurrucados bajo las mantas. Doña Carmela y Beatriz estaban despiertas, preparando café en la estufa de leña. «Buenos días», dijo doña Carmela, ofreciéndole una taza humeante. «¿Cómo te sientes?» Sofía consideró la pregunta. Físicamente estaba adolorida y exhausta. Emocionalmente, había un vacío donde antes habían estado sus recuerdos más preciosos de su madre. Intentó recordar algo específico. El día de su 10º cumpleaños. Sabía que había existido, sabía que su madre había estado ahí, pero no podía ver su rostro claramente, no podía recordar qué habían hecho, qué había sentido. Era como mirar una fotografía borrosa de un extraño y que le dijeran que era alguien importante. «Me siento diferente», dijo finalmente. Como si hubiera perdido algo precioso, pero también como si hubiera ganado algo que ni siquiera sabía que necesitaba. El don todavía estaba despierto dentro de ella, aunque más tranquilo ahora. Podía sentirlo ahí, una conciencia expandida que le permitía percibir cosas que antes eran invisibles. Durante el desayuno, Sofía intentó hacer algo que antes había sido natural, contar a sus hijos una historia sobre su abuela Elena. Cuando era niña, comenzó, y entonces se detuvo. Sabía que Elena había existido. Sabía que había crecido en este pueblo. Había huido. Había tenido una hija. Pero los detalles íntimos, las pequeñas historias que habían dado vida a esos hechos, se habían ido. Tu abuela era una mujer fuerte, intentó de nuevo, buscando en su mente algo concreto. Ella trabajó muy duro para darnos una buena vida. ¿Cómo era su risa?, preguntó Valentina inocentemente. Era como la tuya. Sofía abrió la boca para responder, pero no salió nada. No podía recordarlo. Sabía intelectualmente que su madre había reído, que había tenido momentos de alegría, pero el sonido, la sensación de esos momentos, se habían evaporado. No lo recuerdo, mi amor. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Este era el precio real. No solo había perdido los recuerdos, había perdido la capacidad de transmitirlos a sus hijos. Las historias de su madre, las lecciones, las conexiones intergeneracionales, todo se había roto. Lucas, perceptivo como siempre, tomó su mano. Está bien, mamá. Podemos hacer nuevos recuerdos. Nosotros podemos recordar cosas sobre ti para contarle a nuestros hijos algún día. La simple sabiduría de su hijo de 8 años la atravesó. Tenía razón. Había perdido el pasado, pero el futuro todavía estaba abierto. Y este sacrificio había comprado ese futuro para sus hijos. Más tarde esa mañana, cuando los niños salieron a jugar, Lucas para encontrar a su nuevo amigo Miguel, Valentina para dibujar en el porche bajo la atenta mirada de Beatriz, Sofía se quedó con doña Carmela. «Quiero intentar algo», dijo Sofía. «Quiero ver si puedo usar el don conscientemente. ¿Puedes enseñarme?»
Doña Carmela asintió. El don es tuyo ahora. Ya no dormirá. Pero necesitas aprender a controlarlo, a abrirlo y cerrarlo según tu voluntad, o te abrumará como abrumó a María. Pasaron la mañana practicando. Doña Carmela la guió a través de técnicas de meditación, formas de abrir su percepción al otro lado del velo sin perder su anclaje en este mundo. Era como aprender a usar un músculo que nunca había sabido que tenía. Cuando Sofía se abrió conscientemente al don, el mundo cambió. Podía ver las capas de tiempo nuevamente. Podía sentir las presencias del otro lado del velo. Y había muchas. El pueblo de San Miguel de las Sombras estaba lleno de muertos, algunos que habían vivido aquí, otros que simplemente pasaban de camino a donde fuera que los muertos van eventualmente. La mayoría eran inofensivos, algunos ni siquiera parecían conscientes del mundo de los vivos. Pero había unos pocos que se acercaron cuando sintieron su atención, buscando ayuda, buscando ser vistos. Ese es tu trabajo ahora, dijo doña Carmela. Si decides quedarte, ayudar a aquellos que están perdidos a encontrar su camino, proteger a los vivos de aquellos del otro lado que significan daño, mantener el equilibrio. Era el cuarto día después del ritual cuando todo cambió nuevamente. Sofía estaba en el jardín, tratando de domar las hierbas salvajes, cuando escuchó el sonido de un motor. Un coche subía por el camino empinado hacia la casa. Su corazón se aceleró, pero esta vez no con miedo. Había aprendido a usar el don y podía sentir las intenciones. Quien venía no significaba daño. El coche se detuvo frente a la casa. Un hombre de unos 50 años, con cabello gris y gafas, salió. Vestía un traje que parecía fuera de lugar. Se acercó a la puerta y tocó. «Señora Sofía Ramírez, mi nombre es Arturo Vega. Soy abogado. Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente». «¿Un abogado?» Sofía abrió la puerta manteniendo la cadena puesta. «¿Qué quiere?» El hombre mostró una identificación y una tarjeta. «He estado buscándola durante días. Es sobre su madre, Elena Mendoza. Mi madre está muerta. Lo sé, y lo lamento mucho. Pero antes de morir, su madre hizo ciertos arreglos legales. Dejó un testamento, y usted es la única beneficiaria». Sofía sintió que el mundo se inclinaba. «¿Un testamento? Mi madre no tenía nada. ¿Puedo entrar? Es un asunto complejo». Después de un momento, Sofía quitó la cadena. Se sentaron en la cocina y el abogado sacó una carpeta gruesa. «Su madre», comenzó. Aparentemente había estado ahorrando dinero durante años. Vivió muy modestamente, trabajó múltiples empleos y guardó casi todo. Al momento de su muerte, tenía una cuenta de ahorros con casi 200,000 pesos. Sofía sintió que no podía respirar. «¿Qué? Eso es imposible. Nosotros vivíamos al día. Según la documentación, quería que usted tuviera este dinero solo después de su muerte». Dijo en sus notas que sabía que las deudas de su expareja podrían venir a usted, y quería asegurarse de que tuviera medios para protegerse. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Aunque no podía recordar los momentos cálidos con su madre, aunque esos recuerdos habían sido el precio que pagó, esto le mostraba el carácter de Elena de una manera que ningún recuerdo podría. Su madre trabajando hasta el agotamiento, sacrificándose en silencio, todo para proteger a su hija y nietos, incluso después de su muerte. «Hay más», dijo el abogado. «También dejó esta propiedad. Ahora es suya oficialmente». Hizo una pausa y dejó una carta. Dijo que solo debía entregársela si alguna vez venía a este pueblo. Con manos temblorosas, Sofía tomó el sobre. Lo abrió y comenzó a leer. «Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que viniste a San Miguel de las Sombras.
Significa que la situación se volvió tan desesperada que no tuviste otra opción. Perdóname por no contarte la verdad sobre este lugar, sobre nuestra familia, sobre el don que corre en nuestra sangre. Pensé que si nunca hablaba de ello, podrías tener una vida normal. Pero ahora entiendo que algunos legados no pueden escaparse. Si estás allí, probablemente has enfrentado lo que mi madre dejó atrás. Espero que hayas sido más valiente que yo. Espero que hayas hecho lo que yo no pude. Confrontar el pasado en lugar de huir. El dinero que te dejo es suficiente para comenzar de nuevo, para darles a mis nietos la vida que merecen. Úsalo sabiamente. Y si decides quedarte en San Miguel de las Sombras, si decides abrazar el don que yo rechacé, entonces sé que estarás haciendo lo correcto. Los Mendoza siempre fueron guardianes. Es hora de que alguien de nuestra familia vuelva a asumir ese papel. Te amo, mi niña, siempre te he amado, y lamento no haber sido lo suficientemente fuerte. Sé más fuerte que yo. Sé la madre, la mujer, la guardiana que yo nunca pude ser. Con todo mi amor, mamá. Sofía terminó de leer con lágrimas fluyendo libremente. Aunque no podía recordar emocionalmente a su madre, esta carta le mostraba quién había sido Elena. Una mujer que había vivido con miedo, pero que también había amado ferozmente, que se había sacrificado en silencio. El abogado le presentó documentos para firmar, transfiriendo oficialmente el dinero y la propiedad a su nombre. También le ofreció ayuda legal. Si hay ciertos problemas con un cobrador en particular, tengo contactos que pueden ayudar a resolver esas situaciones legalmente. Después de que el abogado se fue, Sofía se quedó sentada, sosteniendo la carta y mirando los documentos. Tenía 200,000 pesos, tenía una casa, tenía opciones que no había tenido hacía una semana. Podía irse, podía tomar el dinero, encontrar un apartamento en otra ciudad, comenzar de nuevo donde Ramiro nunca la encontraría. Aunque después de lo que había experimentado, dudaba que quisiera encontrarla jamás. O podía quedarse. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Sofía salió al jardín. La neblina había descendido de nuevo, pero ahora no le tenía miedo. Con el don despierto, podía ver lo que realmente era. Simplemente el velo entre mundos haciéndose temporalmente más delgado. Podía ver figuras moviéndose en la neblina. Algunos se acercaron cuando sintieron su atención. Sofía les habló mentalmente, ofreciéndoles paz, preguntándoles si necesitaban ayuda. Una mujer mayor se acercó, su forma translúcida pero clara. ¿Eres la nueva guardiana?, preguntó con una voz que sonaba como viento a través de hojas secas. Sí, respondió Sofía sorprendida por lo natural que se sentía. Soy Sofía Mendoza, nieta de María. He estado esperando, dijo la mujer. Esperando tanto tiempo. Tengo un mensaje para mi hija, pero no he podido hacerle llegar. ¿Podrías? Puedo intentarlo, prometió Sofía. Dime el nombre de tu hija. Pasó horas esa noche ayudando a los muertos que se acercaban. Algunos solo querían ser vistos, ser reconocidos. Otros tenían mensajes para los vivos, y algunos estaban perdidos, necesitando guía. Mientras lo hacía, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Esto era lo que significaba ser una guardiana Mendoza. No era poder, era servicio. Era ser un puente entre mundos. Cuando la neblina finalmente se retiró con el amanecer, Sofía había tomado su decisión. A la mañana siguiente, reunió a Lucas y Valentina en la cocina. Necesito hablar con ustedes sobre algo importante. Tenemos opciones ahora. Podemos irnos de aquí, ir a otra ciudad, comenzar de nuevo. O podemos quedarnos aquí, en este pueblo, en esta casa. ¿Y el hombre malo?, preguntó Lucas. Ramiro. El abogado dijo que puede ayudarnos legalmente. Y con el dinero que la abuela Elena nos dejó podemos pagarle algo, llegar a un acuerdo.
Pero honestamente, Lucas, después de lo que vio aquí, dudo que Ramiro quiera acercarse a nosotros nunca más. Quiero quedarme, dijo Valentina inesperadamente. Me gusta aquí, las personas fantasmas son amables, y ya no tengo miedo. Lucas lo pensó más tiempo. Si nos quedamos, seremos como tú y Valentina. Veremos cosas. Sofía negó con la cabeza. El don es diferente para cada persona. Tú podrías desarrollarlo, o podrías no. Pero incluso si no lo haces, entenderías lo que hacemos. Serías parte de esto. ¿Y seríamos felices?, preguntó Lucas. Sofía miró a sus dos hijos. No puedo prometerte que siempre seremos felices. Pero puedo prometerte que estaremos juntos, que tendremos un propósito, y que esta casa, este pueblo, nos dará un lugar para pertenecer. Lucas asintió lentamente. Entonces quedémonos. Al menos por un tiempo. Podemos intentarlo. Y así fue como Sofía Ramírez terminó convirtiéndose en la guardiana de San Miguel de las Sombras. Usó parte del dinero de su madre para arreglar la casa, reparar el techo con goteras y las ventanas rotas, restaurar la vieja propiedad. Usó otra parte para llegar a un acuerdo con los acreedores de Javier, pagando una fracción de la deuda a cambio de que dejaran a su familia en paz. Guardó las fotografías en una nueva caja, esta vez marcada claramente para que sus hijos la encontraran algún día. Aunque ella no podía recordar, ellos podrían saber. Podrían ver evidencia de que hubo amor, que hubo conexión, que hubo una mujer llamada Elena que lo sacrificó todo por su familia. Y eso tendría que ser suficiente. En las noches tranquilas, cuando la neblina descendía y el velo se adelgazaba, Sofía a veces veía figuras familiares. Su abuela María, su abuelo Tomás, el bebé que nunca llegó a vivir, todos juntos, en paz. Y aunque no podía recordar emocionalmente a su madre, a veces juraba que veía a Elena también, de pie al borde del velo, observando con lo que Sofía eligió interpretar como orgullo. Porque al final eso era lo que significaba ser una guardiana Mendoza. No se trataba de nunca tener miedo. Se trataba de enfrentar ese miedo, de pagar los precios necesarios, de proteger tanto a los vivos como a los muertos, de mantener el equilibrio. Y mientras Sofía se paraba en el porche de la casa de piedra con la puerta azul, mirando cómo la neblina envolvía a San Miguel de las Sombras, sabía que había encontrado finalmente su lugar. No era el lugar donde había comenzado. No era la vida que había imaginado. Pero era suyo, ganado a través del sacrificio y la valentía, construido sobre el legado de mujeres fuertes. Había perdido algo precioso en el camino. Los recuerdos de su madre se habían ido para siempre, un vacío que nunca podría llenarse. Pero había ganado algo también, un propósito, una comunidad, un futuro para sus hijos. Y mientras Valentina salía al porche, tomando su mano y señalando hacia la neblina, donde veía cosas que solo aquellos con el don podían ver, mientras Lucas la llamaba desde dentro de la casa para mostrarle algo que Miguel y él habían encontrado, Sofía entendió algo fundamental. La familia no era solo sobre recordar el pasado, era sobre crear el futuro. Y aunque no podía transmitir a sus hijos los recuerdos específicos de su madre, podía darles algo mejor, la oportunidad de crear sus propios recuerdos, libres del miedo que había perseguido a Elena toda su vida. «Mami», dijo Valentina, apretando su mano, «la señora del jardín dice que solías visitarla cuando eras bebé. Dice que tu mami te traía aquí a veces en secreto, porque extrañaba su hogar». Sofía miró hacia el jardín, usando el don para ver. Efectivamente había un espíritu allí, una mujer mayor sonriendo gentilmente. «¿De verdad?», preguntó Sofía al espíritu. La mujer asintió. Elena venía cuando su madre todavía estaba viva, antes de que todo saliera mal. Te traía de bebé, te sentaba bajo el olmo, te contaba historias sobre el pueblo.
Decía que aunque había huido, parte de ella siempre pertenecería aquí. Que esperaba que algún día tú pudieras conocer este lugar sin el miedo que ella cargaba. Sofía sintió algo cálido en su pecho. No era un recuerdo, exactamente. Era algo más. Conocimiento de que había sido amada, de que su madre había querido esto para ella, de que incluso en la huida, Elena había mantenido una conexión con este lugar. «Gracias por decirme eso», dijo Sofía al espíritu. «Es mi placer, guardiana. Bienvenida a casa». Y ahí, en el porche de la casa de sus abuelos, con la neblina arremolinándose a su alrededor y sus hijos cerca, Sofía finalmente entendió lo que su madre había querido decir en su carta. «Sé más fuerte que yo. Sé la madre, la mujer, la guardiana que yo nunca pude ser». Sofía había pagado un precio terrible por esa fuerza. Había sacrificado sus recuerdos más preciosos, pero a cambio, había ganado la capacidad de romper el ciclo de miedo que había definido a las mujeres Mendoza durante generaciones. Elena había huido. María había intentado controlar lo incontrolable. Pero Sofía había hecho algo diferente. Había enfrentado el miedo, había pagado el precio, y luego había elegido quedarse, no por obligación sino por elección. Y eso, decidió, era suficiente. Era más que suficiente. Era legado.